¿dónde está el gobierno convocando a discutir cómo lidiar con estas cosas? Porque yo creo que no es... Hoy lo que no tenemos es un rumbo claro hacia dónde caminamos, y no lo tenemos, entre otras cosas, porque vemos que el gobierno discute esas cosas, ¿no? ¿Qué dice Cristina? Se perdió poder adquisitivo, así entramos en la elección anterior, vamos a entrar de nuevo en esta, pero no es una discusión sobre cómo resolvemos el problema, es una discusión electoral o electoralista, ni siquiera electoral. Es otra cosa lo que está discutiendo el Frente de Todos, como si no estuviera gobernando, como si estuviera tratando de encontrar un discurso de cara a la próxima elección. La economía está creciendo, está recuperándose y va a seguir así, aunque tengamos estos niveles de inflación, y se va a estabilizar esta inflación en la segunda parte del año. ¿Vos crees que hay chance de que eso suceda? A ver, lo primero que te digo es que el gobierno discute entre sí si con la inflación puede volver a ganar, no discute entre sí cómo bajarla. A mí lo primero que me llama la atención de lo que estamos hablando ahora es que ya está, es así, va a continuar así, entonces este año será 70, el otro año veremos cómo es, y mientras tanto el gobierno discute si con este nivel de inflación puede igual ganar o no puede ganar. Dos, yo estoy convencido de que el nivel de tensión interna que tiene el gobierno alimenta la incertidumbre y alimenta la inflación. Adentro del gobierno hay muchos que dicen que el acuerdo con el Fondo Monetario se postergó un año entero porque Cristina no quería que fuera ante las elecciones. Ese acuerdo te implica un montón de incertidumbre durante mucho tiempo, te implicó fuga de divisas, te implicó el dólar subiendo a 200 y escalada de los precios. Segundo momento en el tiempo, después de la pérdida de las PASO, salgamos a emitir rápido, ¿sí? Para ver si revertimos otra vez. En lugar de pensar cuál es el impacto, qué corregís, ¿no? Para qué estás emitiendo y cómo lo vas a usar, tratemos de corregir el escenario electoral. Y ahí también alimentaste la inflación posterior. Y ahora es este tercer momento en donde otra vez es lo mismo. Entonces, atrasaste el acuerdo con el fondo, emitiste plata para ver si revertías entre unas PASO y unas generales un resultado político, y después ahora estás discutiendo si es con precio cuidado, si es con otra cosa. Todo eso está alimentando el estado económico y social en el que vivimos. En el estado de cosas, yo entiendo que cuando vos decís el estado de cosas, no está hablando solamente de lo estrictamente técnico desde el punto de vista económico, está hablando desde el estado político de la situación. Entonces, desde el estado actual, no es descartable que cualquier mal movimiento, cualquier tensión creciente, te haga agravar la situación. Vos me preguntas, ¿qué creo que viene para adelante? Y en esta discusión interna, con este tenor de falta de relación interna y no sé llamarlo competencia permanente por opacar al otro, por hacerlo quedar en un mal lugar, pero en ese contexto, yo creo que hoy con la inflación hay una parte que el que tiene, está todo el que puede durante el tiempo que puede, sea una semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes, o adelantando consumo futuro de cosas que van a subir, lo que está haciendo es el dinero le quema y trata de ver cómo consume lo que sabe que mañana no va a poder consumir. Eso te genera más consumo temporalmente, pero a la larga lo que va a pasar es que va a afectar y está afectando el nivel general del ingreso disponible, de cuánta plata real tenemos para comprar. Y yo creo que eso, ya sin entrar en otra dinámica de más incertidumbre, va a hacer que tengas el mismo nivel de inflación, es decir, un nivel de inflación alto, y que el crecimiento se te va a mesetar y va a terminar. Nosotros en Evolución trabajamos todos estos temas. Lo discutimos entre nosotros, tenemos equipos trabajando, hicimos un encuentro en Santa Fe. Ahora, ¿dónde está el gobierno convocando a discutir cómo lidiar con estas cosas? Porque yo creo que no es... Hoy lo que no tenemos es un rumbo claro hacia dónde caminamos, y no lo tenemos, entre otras cosas, porque vemos que el gobierno discute esas cosas, ¿no? ¿Qué dice Cristina? Se perdió poder adquisitivo, así entramos en la elección anterior, vamos a entrar de nuevo en esta, pero no es una discusión sobre cómo resolvemos el problema, es una discusión electoral o electoralista, ni siquiera electoral. Es otra cosa lo que está discutiendo el Frente de Todos, como si no estuviera gobernando, como si estuviera tratando de encontrar un discurso de cara a la próxima elección. Sí, la sociedad argentina está fragmentada, pero ni siquiera es que hay desigualdad. A mí me parece que lo que tenemos son islotes que no se comunican uno con el otro. Y ahí es la falencia del Estado. Un Estado que no te puede asistir, pero que tampoco te da un entorno productivo, es un Estado que genera problemas en los dos lugares. Y eso es lo que está pasando. Y no hay una discusión más profunda sobre cómo modernizar el Estado. No se puede resolver un problema coyuntural si no sabés cuál es tu problema estructural. Voy a un ejemplo muy tonto. ¿Vos sabés cómo, cuando tenés hambre, qué tenés que hacer para no tener hambre? Comer.
¿Hasta cuándo? Hasta saciarte. Ahora, si sos un náufrago en una isla y tenés poco, racionás. Entonces no es la misma solución. Entonces vos podés decir, bueno, quiero resolver este problema. Si cada vez que resolvés el problema estás complicando tu perspectiva futura, entonces te vas a meter en un problema más grande a futuro. Entonces, claro que tenés que resolver hoy la inflación, pero también tenés que saber cómo y cuál es el origen de esa inflación. Bueno, ahora te voy a... Mira, yo lo que creo que el problema de la Argentina es que el Estado es cada vez peor a través del tiempo. Y creo que ese es el debate que tenés que dar. No es destruir el Estado, no es un relato simplista, es un trabajo continuo en hacer cómo el Estado es mejor. Hay un montón de instrumentos disponibles. Puedo nombrarte cómo usás los datos para hacer mejor un Estado. Cuando vos tenés, no sé, va a la seguridad. Vos decís, mira, hago un sistema descentralizado que es más fácil para denunciar. Con eso construyo un mapa del delito. Con eso sé cómo desplegar mejor recursos, no solo la policía. Pongo cámaras, vos ves que hay maneras de mejorar el Estado. Y para mí ese es el camino con el cual las sociedades vienen prosperando y mejorando desde que se creó el Estado de Bienestar, desde después de la Segunda Guerra Mundial. Se creó antes en el Reino Unido, pero fue así. Ahora, ¿qué me preocupa a mí del relato de creer viene alguien y nos resuelve todo? Y no estoy hablando de él en particular ni de nadie. Una de las cosas que yo vi de la conversación entre el Papa y Bono, y además que tuve esa conversación antes con él, con Bono, y que se la dijo a los chicos, es esto. Dice, uno de los mayores problemas que tiene el mundo de hoy es, la expresión en inglés es el cuento de hadas de los populistas. ¿Qué es el cuento de hadas? Es algo muy sencillo, es el monstruo está debajo de tu cama, el monstruo está del otro lado de la frontera, el monstruo es la política, el monstruo es el que tiene color de piel diferente, el monstruo es el que tiene una religión diferente. Eso se está construyendo un entorno en donde en lugar de tratar de encontrar, a ver cuáles son las soluciones, está señalando al otro. Y es la base de ese simplismo con el cual, ¿cuál es el problema en la Argentina? Cristina te dice el neoliberalismo y Macri te habrá dicho el peronismo. Digo, mira, dos cosas con eso. Primero, son todas partes integrantes del mismo país que hay que pensar a futuro. No puedes eliminar al otro. No es un matrimonio en el cual te vas a separar. Entonces el diálogo es sumamente necesario partiendo de lugares distintos.